Primero piensan que estás loca, después te atacan y de repente cambias el mundo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Doctora? ¿Maestra? ¿Cantante? No. Cuando Elizabeth Holmes tenía solo 9 años, respondió sin pensarlo: quiero ser billonaria. Y lo logró. Se convirtió en la mujer más joven en volverse multimillonaria por mérito propio. Fundó una empresa llamada Theranos, que prometía revolucionar por completo la medicina. La compañía alcanzó un valor de 9.000 millones de dólares. Y Elizabeth aparecía en portadas de revistas comparada con Steve Jobs, vestida de negro, con mirada firme, como una visionaria. El único problema es que todo era una mentira. Esta es la historia de cómo Elizabeth Holmes engañó al mundo, trepó hasta la cima y cómo todo terminó en ruinas. A los 19 años dejó Stanford y decidió fundar su propia compañía. Al principio se llamaba Real Time Cures, pero temía que la palabra cura hiciera sonar todo demasiado sospechoso, así que la rebautizó como Theranos, una mezcla entre terapia y diagnóstico. Su idea era simple pero poderosa: reemplazar las agujas por una sola gota de sangre, capaz de detectar cientos de enfermedades. Y como venía de una familia bien conectada, no tardó en conseguir el capital inicial. Pero más allá del dinero, Elizabeth tenía algo aún más valioso: una habilidad de persuasión tan potente que podía convencer a cualquiera. Los inversionistas, la mayoría sin formación médica, quedaron cautivados por su visión y su seguridad. Pero los científicos reales le advirtieron que lo que planteaba rozaba lo imposible. Elizabeth los ignoró por completo. Contrató un equipo de investigadores, pero el desarrollo del dispositivo fue lento, frustrante, lleno de errores, así que impuso una nueva regla: trabajo 24/7. El laboratorio debía estar activo todo el día y toda la noche. El jefe de laboratorio dijo que era una locura, así que lo reemplazó. Contrató a otro equipo y los puso a competir entre ellos. El que avanzara menos sería despedido. En 2006, el equipo presentó un prototipo. Lo llamaron Edison. La promesa era enorme. Tomabas una gota de sangre, la colocabas en un cartucho, lo insertabas en la máquina y ella hacía todo el trabajo. Enviaba los datos a un laboratorio remoto y tú recibías tus resultados. Todo rápido, limpio, indoloro, desde tu casa. Pero había un pequeño detalle: no funcionaba. El margen de error era altísimo. Las pruebas fallaban, los resultados eran erráticos y todos los que trabajaban en la máquina lo sabían. Durante el tiempo que estuve ahí, no logramos completar ni una sola prueba con precisión. Y para empeorar todo, el dinero se estaba acabando. Theranos necesitaba fondos, rápido, así que Elizabeth hizo lo que mejor sabía hacer: vender una ilusión. Le dijo a los inversores que el Edison funcionaba perfecto. Cuando alguno pedía ver una demostración, Elizabeth organizaba todo un show. Les tomaban una gota de sangre, los llevaban a otra sala, los entretenían con reuniones o almuerzos, y mientras tanto, un ingeniero entraba en silencio, retiraba el cartucho y lo llevaba al laboratorio. Entonces, ¿la máquina hacía la prueba? No, para nada. ¿Quién la hacía? Los científicos, a mano, en secreto. Los inversores regresaban, veían sus resultados y sonreían, convencidos de que la máquina era mágica. Pero todo era parte de un engaño cuidadosamente orquestado, una mentira envuelta en tecnología que valía millones. La demostración fue una completa farsa, pero los inversores cayeron sin dudar. Muchos de ellos eran hombres mayores, ricos, acostumbrados a que se les escuche, no a que los engañen. Y sin embargo, Elizabeth los deslumbró. Cuando el jefe de finanzas descubrió lo que realmente ocurría, fue directo a su oficina y le dijo que todo eso debía parar. Las demostraciones eran falsas y estaban convenciendo a los inversores de que la máquina funcionaba a la perfección, cuando en realidad apenas si podía dar un resultado correcto. Pero no solo eso, también le pidió que dejara de inflar las proyecciones de ingresos porque las cifras eran exageradas, inverosímiles. Elizabeth lo miró en silencio, se le congeló el rostro y le dijo que debía irse, número de su oficina, de la empresa. Y así, por el simple hecho de decirle la verdad, fue despedido. Nunca más se contrató a otro director financiero. Nadie quedó para cuestionar los números. Nadie para frenar las mentiras. Elizabeth podía decir lo que quisiera, inventar las cifras que hiciera falta, y todos le creían. Theranos volvió a recaudar millones, pero ese despido fue solo el principio. Cuando decidieron probar la máquina Edison en pacientes con cáncer terminal, varios empleados le suplicaron que no lo hiciera.
La máquina fallaba, los resultados eran erráticos, y usar gente real como conejillos de indias era cruzar una línea muy peligrosa. Pero a Elizabeth no le importó. Ignoró todas las advertencias y siguió adelante, y cualquiera que se atreviera a contradecirla era despedido sin pensarlo dos veces. Muchos empezaron a notarlo. Si alguien levantaba la voz, Elizabeth lo tomaba como una traición personal. Se quedaba callada, lo miraba sin parpadear y esperaba. Silencio absoluto, hasta que el otro rompía. Una forma de poder, de control. El ambiente se volvió sofocante. Todos tenían miedo de decir algo. Todos sabían que estaban caminando sobre vidrio. Los únicos que quedaban eran los que decían que sí a todo, o los que no podían irse. Muchos eran trabajadores extranjeros, con visas que dependían de ese empleo. Si los despedían, tenían que abandonar el país, así que preferían callar, incluso cuando sabían que lo que estaba pasando no estaba bien. Pero no era Elizabeth quien apretaba el gatillo. Esa tarea la hacía su mano derecha, Sunny Balwani, un empresario de software sin experiencia médica que fingía saber de lo que hablaba repitiendo términos científicos que no entendía. Era el número 2. La razón era su pareja. Elizabeth y Sunny se conocieron cuando ella tenía solo 18 años. Él tenía 37. Llevaban años juntos, pero mantenían todo en secreto. Incluso mintieron al consejo directivo para ocultarlo. Sabían que era un conflicto de intereses y lo hicieron igual. Los empleados describían a Sunny como un tirano. Gritaba, humillaba, vigilaba todo por cámaras. Si alguien no hacía horas extra, lo confrontaba. A uno que trabajaba solo 8 horas al día, le dijo: «Te voy a arreglar yo». Hizo llorar a empleados con sus interrogatorios. Revisaba los historiales de navegación, instaló keyloggers en los ordenadores, incluso en el de la recepcionista. Control absoluto. La empresa era una fortaleza, ultra secreta. Todos los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad, incluso los visitantes. Incluso para ir al baño, te escoltaba seguridad. Estaba prohibido poner en LinkedIn que trabajabas en Theranos. Prohibido contarle a tu familia, prohibido hablar entre departamentos. La función de chat estaba bloqueada, nadie sabía lo que hacía el otro equipo. Todo lo que construyó Theranos fue bajo una sola idea: control. Control sobre los datos, control sobre las personas y, sobre todo, control sobre la verdad. Dentro de Theranos todo estaba dividido en compartimentos, un sistema hermético donde los equipos apenas se hablaban entre sí. Por ejemplo, el equipo de química y el de ingeniería trabajaban totalmente desconectados. Eso hacía que cualquier avance fuera lento, torpe y desorganizado. Oficialmente, Elizabeth decía que era para proteger secretos comerciales, pero en realidad era para ocultar las mentiras. Mentiras sobre el estado real de su tecnología, sobre cómo se manejaba la empresa. Y cuando alguien era despedido o decidía renunciar, lo cual pasaba muy seguido, se le obligaba a firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad. Ni siquiera podían despedirse de sus compañeros. Tenían que irse, en silencio, de inmediato. Theranos había contratado uno de los bufetes legales más agresivos del país. Cualquiera que hablara era amenazado con demandas. La mayoría firmaba sin protestar. Solo querían salir de allí y no meterse en problemas. Como medida extra, Sunny, el número 2 de la empresa, solía pedirle al jefe de IT que investigara a los empleados para encontrar basura que pudiera usar en su contra si algún día decidían hablar. En una ocasión, un trabajador se negó a firmar el acuerdo de silencio. La respuesta de Sunny: llamar a la policía. ¿Qué se llevó?, preguntaron los agentes. Se llevó propiedad intelectual, en su mente. Era un entorno de trabajo paranoico, tenso, lleno de miedo, pero curiosamente muchos aún creían que estaban haciendo algo grande. Elizabeth se encargaba de repetirlo: lo que estamos construyendo salvará vidas. Iban a hacer las pruebas médicas más accesibles, iban a detectar enfermedades como el cáncer, y todos querían creerlo. Yo trabajaba con esos dispositivos todos los días, y aún así ella lograba convencerme. Muchos empleados sabían que el dispositivo no funcionaba como Elizabeth decía, pero confiaban en que antes de lanzarlo al público lo terminarían, arreglarían los fallos, lo harían bien. Pero en 2013 ocurrió lo impensado. Theranos anunció su alianza con Walgreens y Safeway. Por primera vez, el público general podría usar las máquinas. El problema era el de siempre: no funcionaban, seguían rompiéndose, arrojando resultados incorrectos. ¿Y detuvo eso a Elizabeth? Para nada. Estas cadenas de farmacias estaban invirtiendo mucho dinero y gran parte de ese dinero ya se había gastado.
Además, al poner las máquinas en las tiendas, Theranos logró algo clave: atraer otros 400 millones de dólares de inversión. Muchos inversionistas pensaron: si están lanzando estas pruebas en público, entonces debe ser que la tecnología sí funciona. Y sin hacer demasiadas preguntas, pusieron aún más dinero sobre la mesa. Muchos inversores no querían quedarse fuera de lo que parecía ser la próxima gran revolución tecnológica, y como algunos de ellos eran nombres importantes, como Rupert Murdoch o la familia Walton, la credibilidad de Theranos creció aún más. El acuerdo con Walgreens y Safeway era simple: instalar cabinas Theranos en sus tiendas, donde cualquier persona pudiera hacerse un análisis con solo pincharse un dedo y elegir, como de un menú, qué quería analizar. Eso debía arrancar en 2011, pero las máquinas no funcionaban, así que Elizabeth empezó a ganar tiempo. Cada vez que se acercaba la fecha, surgía una excusa nueva, algunas tan absurdas como culpar a un terremoto en Japón, que no tenía absolutamente nada que ver con su negocio. Pero después de casi 2 años de retrasos, ya no podía postergar más. Y tuvo que tomar una decisión: o admitía que la tecnología no funcionaba, perdía los acuerdos y debía devolver millones, o lanzaba las máquinas defectuosas y esperaba que todo saliera bien. Ese fue el punto de no retorno, porque hasta ese momento Elizabeth había engañado solo a inversionistas. Pero ahora estaba arriesgando vidas. Si alguien recibía un diagnóstico equivocado, podría ser fatal. Podían decirle que tenía una enfermedad grave sin tenerla, o peor, que todo estaba bien cuando en realidad no lo estaba. Aún así, Elizabeth siguió adelante. Walgreens y Safeway empezaron a ofrecer los análisis de Theranos en sus tiendas. El único problema era que Theranos no tenía aprobación de los entes reguladores para hacer análisis directamente en tienda, así que encontraron una laguna legal: solo recogían la sangre ahí, y luego la enviaban físicamente a un laboratorio cercano que ellos mismos habían montado. Esto les permitía esquivar controles oficiales, pero había otro detalle que traicionaba la promesa original. Theranos decía que todo se hacía con una sola gota de sangre, pero cuando los pacientes Yadan llegaban, en muchos casos les sacaban sangre con jeringas, como siempre se había hecho. Los resultados, que supuestamente llegarían en horas, a veces tardaban semanas. La gran innovación era solo marketing, porque en realidad todo se hacía como en un laboratorio común y corriente. Lo más escandaloso: muchas de las pruebas no se realizaban con máquinas de Theranos, usaban equipos de otras compañías, hacían los análisis en secreto con tecnología de terceros y luego fingían que el resultado venía de su propio sistema. Theranos había prometido poder realizar 192 pruebas distintas, pero en verdad solo podía hacer 12, y de esas 12 la mayoría fallaba. Más de la mitad de las pruebas prometidas ni siquiera eran posibles en teoría, y para poder usar esas gotas mínimas de sangre en los aparatos comerciales tenían que diluir las muestras. Eso reducía la precisión drásticamente, pero aún hay más. El laboratorio de Theranos, donde llegaban las muestras, se armó a toda prisa. Muchos de los empleados eran inexpertos. Los más capacitados eran despedidos o renunciaban por cuestionar lo que veían. En un caso, un director de laboratorio dejó su cargo por preocupaciones éticas. Lo reemplazaron con un dermatólogo, y para enviar las muestras usaban FedEx. Los paquetes se recalentaban durante el traslado, la sangre se coagulaba y las pruebas salían mal. El engaño era total. En una ocasión, un joven sano recibió un resultado que sugería que tenía cáncer. Se asustó, fue a hacerse otro análisis con su médico y el resultado fue completamente normal. Elizabeth estaba entregando diagnósticos falsos y poniendo en riesgo vidas reales, pero por fuera todo parecía perfecto. Theranos ya operaba en Arizona y los planes eran expandirse a todo Estados Unidos y luego al mundo. Mientras dentro del laboratorio todo era un desastre, afuera Elizabeth no paraba de firmar acuerdos, atraer inversión y ganar fama. En 2014, la revista Forbes la nombró la mujer más joven en hacerse multimillonaria por mérito propio. Su fortuna alcanzaba los 4.500 millones de dólares, porque poseía la mitad de una empresa valorada en 9.000 millones. Y eso nos deja con una sola pregunta: ¿cómo demonios se salió con la suya? Porque lo que viene después es incluso más oscuro. ¿Te gustaría ver la segunda parte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si muchos lo piden, la historia continúa. Porque lo que parecía el final era solo el principio del engaño.